Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a hacer mi reporte del taller número 2, que serían los alternadores. Y los alternadores son componentes que son generadores que generan energía eléctrica mediante la rotación o energía mecánica que viene directamente del motor. Puede ser mediante fajas por acción mecánica o mediante cajas reductoras, como pueden ser especialmente en los generadores de aviones grandes, que al girar a tantas revoluciones necesitan una caja reductora como el IDG o el CSD. Luego pasamos a las actividades. Y en esta actividad, la actividad número uno, reconocimos las partes, como podemos apreciar. Acá tenemos el estator de 3 bobinas, ya que es un estator trifásico, el rotor con sus anillos rozantes, el ventilador que es girado mediante una faja para refrigerar este alternador, los diodos rectificadores y acá falta ¿cómo se llama esto? Las escobillas que van conectadas a los anillos rozantes. Y acá lo tenemos completo, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En el avión Piper, por ejemplo, en la zona inferior de abajo que va conectada mediante una faja y se encarga de girar y producir la energía para alimentar los sistemas. En la actividad número 2, comprobación funcional del alternador. Bueno, para esta actividad recibimos esta maqueta, un multímetro, su batería y sus cocodrilos. Alimentamos con la batería el circuito mediante unos cocodrilos. Encendimos los switches para alimentar el circuito y una vez alimentado medimos los valores que deben tener en un estado estándar o en una condición ideal, que son los siguientes, que la batería tiene que tener un valor de 12.18 voltios sin funcionamiento así si estable, debe tener 14.14 en funcionamiento, es decir, cuando el alternador está generando electricidad y esta se está siendo alimentada. 14.14, el valor del conector, la energía inducida al electroimán del rotor para que genere el campo magnético mediante la devastación y la inducción electromagnética de los estatores. El valor del generador, que va a ser 14.32 voltios, es decir, la salida del generador. Muy bien, para eso nos repartimos en 4 fallas. Estas 4 fallas vamos a ver distintos tipos de casos, como pueden ser, por ejemplo, en el caso 1, que es un cableado defectuoso o pérdida de corriente en el electroimán, es decir, que la corriente no llega en su totalidad al electroimán, porque puede tener fuga, puede tener mucha resistencia, y esto afecta directamente al rendimiento del alternador. Como podemos ver, tiene 12.75 voltios en la batería en estado de funcionamiento, es decir, están perdiendo 2 voltios y tiene un valor en el conector, es decir, en la inducción que va a generar el rotor solamente está llegando 7 cuando debía llegar 9 en un estado ideal. Y el valor del generador está produciendo 14.63, pero no en sus óptimas condiciones. Eso fue lo que detectamos en la primera actividad, la pérdida de esos 2 voltios que se ven significativamente en el estado de la batería. Para la actividad número 2, que sería la falla, es un falso contacto del conector mediante el electroimán. ¿Cómo lo supimos? Bueno, el generador está produciendo los 14.38 voltios. La batería está recibiendo el consumo, pero al momento de medir la cantidad de voltaje que está siendo inducido en el electroimán, no logramos medir valor alguno, o el voltaje era en milivoltios, es decir, no había una corriente alta. Y en este caso el voltaje no era el adecuado, por lo tanto concluimos que era un falso contacto o un falso contacto en la medida de los conectores del electroimán. Para la actividad número 3, el exceso de corriente en el electroimán. Bueno, ¿esto por qué? Porque tenemos el valor de la batería, está correcto. El valor del conector del generador, es decir, el valor que va al electroimán es de 14.38. Este es un valor demasiado alto, pero el valor del generador está perfecto, está a 14.24. Aún así, el valor que está ingresando de voltaje al electroimán para que genere el campo magnético es demasiado. Y al ser tanto el voltaje, es decir, son 5 casi 6 voltios por encima, esto puede generar un sobrecalentamiento o una pérdida en el rotor que al final va a afectar al estator al ya no tener giro. Acá tenemos sus causas probables, efecto y su conclusión técnica. Para la falla número 4, el resultado es el exceso de voltaje de salida del generador mediante un regulador defectuoso. Vemos que el voltaje de la batería es de 14.26, está perfecto. El voltaje del generador es de 9.2, está perfecto. Pero el valor de salida del generador, es decir, su voltaje que ya sale, es de 19.68, casi 20 voltios. Está demasiado por encima de lo establecido. Y esto se debe a una mala regulación del regulador que vimos en la parte superior de la imagen.
Y esto, al no tener un valor adecuado, va a estar botando 20, 21, 17, es decir, va a estar inestable. Y esto puede dañar componentes como pueden ser la batería. Y al dañar la batería no va a tener un correcto almacenamiento de energía y por ende nuestro sistema se va a malograr. Muy bien, pasamos con el reporte. Muy bien, en esta actividad hicimos el reconocimiento de pases de pierda de accesorios. Vimos que está compuesto por un rotor, estator, bobina, voltaje, tiene ruidos rectificadores y los anillos resonantes. Determinar el funcionamiento y disposición de las bobinas del estator. Bueno, tiene tres bobinas que están en forma de estrella o triángulo y estas son trifásicas. Se determina el funcionamiento y estilo del motor, del diseño del motor. Bueno, el rotor es una estructura cilíndrica tipo piña y contiene una bobina de campo que es alimentada por corriente continua al recibir energía y se convierte en un electroimán giratorio que induce energía electromagnética al estator. Determina el funcionamiento del conmutador y escobillas de colección de corriente. Bueno, en el alternador no hay conmutadores, lo que sí hay son anillos rozantes que junto a las escobillas eh, suministran corriente continua mediante el rotor y estos anillos permiten que se mantenga como un electroimán. Habría conmutadores en caso de que el generador sea un generador de corriente continua. Ahí sí existen y se invierte en la polaridad, pero en este caso no se invertía la polaridad. Investigue la diferencia entre generadores DC y alternador. Bueno, los generadores DC convierten energía mecánica en corriente continua, utilizan conmutadores para rectificar la corriente dentro del generador. Es más pesado y requiere más mantenimiento. Los alternadores, bueno, tienen corriente alterna, trifásica del estator, usan diodos rectificadores para convertir la corriente en DC. Es más eficiente, ligero y ampliamente utilizado en la aviación. Describe cómo se clasifican los generadores mencionados, los tipos más comunes y los empleados en el sistema de aviación. Bueno, existen generadores de corriente continua DC que usan conmutadores, se emplean para sistemas más antiguos de aviación y alimentan los sistemas de instrumentos y sistemas eléctricos básicos. Los generadores de corriente alterna incluyen alternadores de generadores sin escobillas, son más eficientes y requieren menos mantenimiento y son usados actualmente en la aviación moderna, especialmente en aeronaves grandes. Y los generadores sin escobillas, los brushless, eliminan el desgaste por fricción, eliminan la chispa y se usan sistemas críticos para donde la confiabilidad es esencial. Muy bien, eso sería todo por mi reporte. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.